Muy buenas tardes, mis estimados amigos. Llegamos a un programa más de ética y vida. Me acompaña en esta tarde el padre Jorge Alvarenga, quien pues venimos a platicar de este tema que a todos nos interesa y es pues el don de la vida y cómo nosotros como cristianos, como católicos, pues debemos de estar siempre apoyando y a favor de la vida. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, licenciado René, y también agradezco al canal por esta oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes este tema tan interesante, tan actual y tan nuestro, pues porque es una cuestión incluso hasta de fe. Creemos nosotros en el Dios de la vida, el Dios que da la vida, el que la pide, entonces hay que defenderla también. Ambas vidas, claramente, eso lo vamos a ver más adelante, la vida tanto de la madre como de su hijo, pero aquí estamos hablando un tanto sobre la defensa de la vida de modo integral. Y recordemos, debemos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos y por tanto nuestra fe nos lleva al mismo tiempo a la defensa de la vida. Excelente, padre, muchas gracias. Quiero que nos cuente un poco para entrar en contexto sobre pues un libro que usted ha escrito que se llama Defendiendo el don de la vida. Listo, licenciado. ¿Qué decirle? Fíjese que debido a una misión que se me dio de especializarme en el extranjero, pues tuve la oportunidad de estudiar bioética en la Universidad Regina Apostolorum en Roma, Italia. Y dentro del proceso de formación, pues tuve que presentar mi tesis, como es normal. Gracias a Dios todo terminó bien y mis profesores fueron los que me sugirieron: el texto que nos has presentado está muy bueno, corresponde a la realidad de tu país, te sugerimos que lo conviertas en un libro. Pues inicié todo el proceso de transformación, de edición, algunas correcciones, algunas personas lo leyeron y me hicieron sus observaciones, y es así que esa tesis luego se transformó en lo que ahora es este libro, Defendiendo el don de la vida. Excelente, padre. Y bueno, este libro trae diferentes contextos en los cuales hablamos desde un contexto histórico y cosas que han ido pasando pues también en El Salvador, reformas a ciertos artículos que en nuestro entendimiento y vamos a llegar a esperar desde su conocimiento, pero gracias a Dios siempre ha prevalecido el derecho a la vida desde la concepción, desde en todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución. Sí, efectivamente, como usted ya lo decía, licenciado, el libro tiene como esa finalidad de ser bastante integral. ¿En qué sentido? Ser un recorrido histórico sobre la legislación del aborto en El Salvador, algunas situaciones un tanto comprometedoras como la salud o el peligro de la vida de la madre, y también tiene un apartado sobre la valoración ética y moral, sea desde la antropología que también desde la perspectiva de la Iglesia Católica. En el contexto histórico, pues hemos hecho un recorrido desde los códigos penales del 1826, que fue nuestro primer código, hasta el de 1998, que es el vigente. Y ahí usted podrá encontrar todos los cambios que se han hecho. Déjeme decirle que hubo un tiempo en que sí se podía el aborto por distintas causales. Pero llegada la Constitución actual y el Código Penal de 1998, pues se defendió integralmente, sea la vida de la madre que la del hijo. Y es así como está hasta el momento. Salvo, de algún modo, los rumores, y no son tanto rumores, sino lo que está en el anteproyecto de ley de reforma de la Constitución, que contempla, eso sí, la posibilidad al aborto en algunas causales. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos cómo está actualmente nuestra Constitución, qué dice el anteproyecto y ante esta situación, pues como iglesia, como creyentes, ¿qué propondríamos? Porque es importante hacer nuestro parecer y decir que en ese tipo de reformas en concreto, pues no se está de acuerdo porque de algún modo es una amenaza pues a la vida que se está gestando en el vientre de la madre. Definitivamente, padre, yo creo que eso es muy importante y es que muchas veces
los movimientos pro aborto marcan como que la iglesia está a favor del bebé y en contra de la madre, ¿verdad? Y esto no es así. También en temas de la legislatura también defienden la vida de la madre, ¿verdad? En todo momento. Así es que me gustaría, pues, si usted nos puede ir contando un poco sobre este tema, ¿verdad? Esa defensa integral de la madre y su hijo. Sí, tengo que decirle que nos encontramos en distintos niveles, porque una cuestión es la salud y otro es cuando peligra claramente la vida. Cuando hablamos de salud, ¿verdad? Tenemos que tener presente que el embarazo de por sí trae sus complicaciones, ¿verdad? Y de hecho hay organizaciones a favor del aborto que manifiestan que los cambios que se han realizado en materia jurídica y constitucional no fueron, dicen, causados por acciones aisladas, sino que la legislación se vio profundamente influida por fuerzas patriarcales y conservadoras, entre ellas la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces hay una acusación directa prácticamente, que si el cambio del Código Penal que pasó a prohibir el aborto bajo cualquier causal fue debido a causa de la presión de la Iglesia Católica. Eso es lo que se dice. Pero en realidad lo que sucede es que la Iglesia tiene esa misión de ser garante de la dignidad humana. Tiene que proteger las dos vidas, la vida tanto de la madre que la del hijo. Y hablando sobre el tema de salud, ¿verdad? Tenemos que saber que hay riesgo claramente y por eso las madres están en control, deben pues asistir asiduamente, sea a las clínicas o los hospitales donde llevan su control, presentarse si tienen alguna dificultad, si su salud se ve pues quebrantada, inmediatamente acudir a un centro de salud para evitar que una cuestión controlable pueda después convertirse en un riesgo súper alto. Todos los embarazos por naturaleza conllevan algún riesgo para la vida de la mujer y varía según diversas circunstancias, eso sí lo podemos decir. Es por ello que en muchos países el aborto es practicado como una solución inmediata a todas las complicaciones que amenazan la vida de la mujer. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, una cosa es la salud, otra es la vida. La pregunta es, si la salud, aquí estamos solo en el plano de salud, si la salud de la vida de la madre está en peligro, pues a este punto lo que hay que hacer es restituir pues la salud. Esto es claro, si el peligro aquí es la salud, pues restituimos la salud. No estamos hablando tanto de un riesgo de vida, porque aquí estamos en una situación límite. Estamos todavía en el campo de la salud. Ahora bien, ante estas situaciones, pues es compromiso del Estado y a través del Ministerio de Salud, pues favorecer, dar garantías que el tiempo de la gestación pues sea un tiempo bastante llevadero, que sea un tiempo de mucha salud, que el tiempo de embarazo de la madre pues no se llega a esas complicaciones. Entonces, apostar a invertir en las atenciones de la mujer que está embarazada. Pues en conclusión, ¿qué puedo decir sobre el tema de la salud en concreto? Si la salud está frágil o se ve quebrantada o se ve de algún modo pues debilitada, pues la solución inmediata es restituir esa salud. Porque si nos pasamos luego al otro campo, que estamos hablando de el límite, pues, porque estamos batallando entre vida y muerte, claramente que ahí ya es otra categoría, porque estamos ante dos derechos. Por un lado, en el primer caso hablábamos del derecho a la salud de la madre, pero por otro lado el derecho a la vida de su hijo, claramente que estamos en dos planos, ¿verdad? Pero en este segundo caso, en el cual las dos vidas están en peligro, pues allí entra en juego el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice que se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Pues ahí tenemos dos vidas. En cuanto a vidas, ambas son iguales, tienen la misma dignidad y se debe hacer cuanto sea posible por salvar las dos vidas. Aquí entraría el principio, en todo caso, del doble efecto,
en el cual se hará todo lo que esté a disposición para salvar las dos vidas. No por una decisión deliberada o por una decisión incluso hasta jurídica, sino debe ser el médico con su equipo quien, por su juramento hipocrático, debe hacer todo cuanto está a su disposición para salvar las dos vidas. Pero como vemos, licenciados, son dos niveles. Una cuestión es la salud. Si la salud está en peligro, pues se restablece y ya volvemos a estar en tranquilidad. Pero si se trata de que la vida de la madre está en peligro y por tanto la vida del hijo también, lo que dicta la recta razón es intentar salvar las dos vidas y no deliberadamente querer atender a una y descuidar la otra. Excelente, padre. Yo creo que muy interesante cómo pues se tergiversa muchas veces esa verdad y esa forma en la cual la iglesia dice cómo debe de ser para o se manipula para efectos meramente políticos, electoreros o de grupos de interés, ¿verdad? Eh, es importante hablar de otras cosas que suceden y quizá pues como casos de violación, malformaciones del feto, cosas como esas. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Cómo lo ve nuestra legislación? Claro, bueno, la violación está penada claramente, no es algo que nosotros ignoramos y no se debe dar, por supuesto. Y el que es violador debe ser condenado, enviado a la prisión, eso sí. Pero a este punto tenemos que hacer una reflexión. La vida que se está gestando en el vientre de la madre, pues es una vida igualmente de digna que un rey de cualquier reino, o cualquier presidente, o cualquier persona de la sociedad que sea. Es persona, porque la dignidad de ser persona no depende del modo como fue concebida, porque eso sería hacer categorías de personas. La dignidad se fundamenta en su origen, es decir, si es persona, tiene la misma dignidad de quienes le han engendrado. En este caso, pues, de la madre, incluso de la persona que ha cometido el mal. Porque si hiciéramos nosotros esta categorización, deberíamos decir que son más personas, este es un ejemplo, pues, que son más personas o más valiosas aquellas que fueron bien planeadas, que fueron esperadas, etc. En segunda categoría entrarían quienes han sido engendrados quizá en un matrimonio estable que no habían planeado el hijo, pero el hijo viene, incluso sin haberle planeado, y la pareja pues, o los esposos dicen, bueno, lo vamos a recibir porque es nuestro hijo. Estaría como en una segunda categoría en comparación a aquel que sí estaba bien planeado y bien esperado. Y por último, estaría quien no es deseado, ¿verdad? Independientemente el modo en el cual haya sido concebido. Pues esto haría una categorización de personas y sabemos que no es así. Una vida es digna independientemente cómo se haya originado. Lo que importa es que es una vida humana, que es uno de nosotros y se debe defender. Esto como primer punto. Como segundo punto, aquí tenemos que distinguir quién es la víctima y quién es el delincuente. El delincuente es el violador, claramente. Debe ir a prisión y debe pagar por su delito. La víctima, en este caso, es la madre, porque es quien ha sido abusada. ¿Y quién es el inocente en medio de toda esta situación? El inocente, pues claramente, es ese bebé que se está gestando en el vientre. Porque no ha sido culpable. Él no pidió venir al mundo de ese modo. Él no es responsable de las acciones que han hecho los adultos. Y déjeme decirle, licenciado, que en ninguna legislación del mundo los hijos van a pagar a la cárcel o la culpa de lo que haya cometido el papá. Más bien es al contrario. En algunas legislaciones son los padres los que son, en este caso, punidos por los delitos cometidos por sus hijos por la cuestión de la custodia.
pero no al revés. No son los hijos los que van a prisión por el mal cometido por el padre o por la madre. En este caso, pues tenemos bien identificado quién es el culpable, claramente el que ha cometido el delito, el violador, y debe pagarlo. ¿Quién es la víctima? Pues la madre, por la situación que ha pasado. Y el inocente en medio de todo esto, pues es ese hijo ahora que se está gestando en el vientre de la madre. Muchas gracias, padre. El tiempo se pasa rápido. Hemos llegado a la mitad del programa. No nos cambien, volvemos con más aquí con el padre Jorge Alvarenga. Ayúdanos a seguir evangelizando. Súmate al plan Padrino de TVK y juntos sigamos con esta obra de amor y evangelización. Apadrina una hora de esperanza de tu canal católico. Dona $25 al mes, que simboliza una hora de transmisión. Contamos contigo y tu familia siendo padrinos con su ofrenda mensual. Recuerda hacer tu donación en nuestra cuenta de Banco Agrícola 549-04003-9 a nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana en El Salvador, o llámanos al 2223-8214 o escríbenos a nuestro WhatsApp al 7574-1254. TVK, somos todos, somos la señal que te transforma. Muchas gracias por seguir con nosotros. Volvemos a el programa Ética y Vida. Seguimos con el padre Jorge Alvarenga, quien es el escritor del libro Defendiendo el Don de la Vida. Muchas gracias, padre, por seguir con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio, y de verdad que es una gran oportunidad el poder tener esta cátedra, digámoslo así, o esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Y Dios les pague pues por la paciencia, y también a ustedes y al canal por estar conmigo compartiendo este tema tan esencial. Bueno, padre, muchas gracias. Seguimos y vamos a hablar temas que vienen en su libro, temas de la realidad nacional, donde pues vamos a hablar de este tema de la valoración ético-moral, y me gustaría pues que de alguna forma pudiéramos tocar específicamente este principio de doble efecto que usted mencionó en la primera parte de nuestro programa. Claro, licenciado René, ¿qué le puedo decir? Bueno, cuando hay situaciones de riesgo, ya lo adelantábamos un poco, en el cual la vida de la madre y también la de su hijo están comprometidas, lo que dicta la recta razón no es la deliberada selección de una vida y vamos a eliminar la otra, o ya no vamos a hacer lo que podemos por esta otra, sino que nos vamos a enfocar solo en una vida. No, no es así. El principio del doble efecto, pues, es el siguiente, se los leo. Una misma acción resulta un efecto bueno y uno malo. No es opción, sino que uno bueno y uno malo simultáneamente. En estos casos, es permisible colocar la acción en vista del efecto bueno. Incluso si indirectamente resulta un efecto negativo, no deseado, pero tolerado. Este es el principio del doble efecto. Antes de entrar pues más específico, pongo un ejemplo sencillísimo. Todos nosotros seguramente utilizamos zapatos. Y lo hacemos en vista de un bien, porque queremos proteger nuestro pie, queremos estar cómodos, etc. Pero simultáneamente a ese bien, que es el proteger la planta de nuestros pies, pues se produce un mal, que es el desgaste de los zapatos mismos. Se desgasta la suela, se desgasta pues la calidad, etc. Entonces aquí está el principio del doble efecto. Simultáneamente se hace un bien, el proteger nuestro pie, y un mal, el que el mismo zapato se desgaste. Todo lo hacemos en vista del efecto bueno, aunque al mismo tiempo se está dando un efecto malo. Pensemos ahora pues en este caso en situaciones de riesgo.
Cuando hay necesidad de hacer una intervención sobre la madre, porque hay un tumor o porque existe una enfermedad o lo que fuera, la intervención tiene como finalidad sanar la parte que está enferma. Esa debe ser la finalidad. Pero si con ese afán de intervenir para salvar las dos vidas, porque eso es lo que se pretende, la misma intervención, sin provocarlo, produce la pérdida de una de las dos vidas, sin haber decidido, pues aquí se aplica el principio del doble efecto. Se quería salvar a las dos, era necesario intervenir, porque si no interveníamos, de igual manera morirían, entonces intervenimos en búsqueda del verdadero bien, pero allí lastimosamente se pierde una vida, pues ahí no estamos hablando de aborto claramente. Porque cuando hablamos de aborto tenemos que tener presente también que ahora, por ahora, es bastante amplio. O puede ser de aborto espontáneo, o puede ser que estemos hablando de aborto procurado o aborto indirecto, como es el caso que les he dicho. En el caso del aborto espontáneo, que se debe a situaciones de salud de la madre, etcétera, que ni siquiera lo busca, cuando pierde a su bebé sin intención, pues no hay culpa, claramente. No hay delito si lo miramos así. Si lo hace deliberadamente porque tiene esa intención directa de eliminar una vida, ahí sí que hay culpa y ahí sí que hay delitos según nuestra legislación. Pero en el caso del principio del doble efecto que he hecho mención, si está una situación límite que compromete las dos vidas y se hace todo cuanto está en las manos del médico y todo el equipo de salvar las dos vidas, pero lastimosamente una se pierde y pensemos que se pierde la vida del bebé, aquí no estamos hablando de aborto directo, sino de aborto indirecto y por tanto no hay culpabilidad. Y esto es lo que está garantizado en la legislación actualmente. Como se defienden y son considerados personas los dos y están al mismo nivel, pues se hace lo que se puede por los dos. Y si una vida lastimosamente se pierde, pues no hay culpa ni del médico, ni del padre, ni de la madre, no hay culpa de nadie, sino se debió a la consecución de la misma intervención. Esto es el principio del doble efecto, licenciado René. Bueno, muchísimas gracias, padre. Yo creo que queda claro y a veces es importante explicarlo con ejemplos sencillos, ¿verdad? Como es esto del desgaste que puede tener un zapato y así hay muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos hacen un bien, pero en ese bien, pues allá se está creando un desgaste como esto, ¿verdad? O hay un mal. Padre, creo que ya estamos en la segunda mitad de la segunda parte del programa. Y me gustaría pues que nos cuente un poco a dónde está El Salvador hoy por hoy en el tema de la legislación del aborto y sobre todo en el tema de la defensa de la vida. Claro, fíjese que internacionalmente, de parte de la iglesia, incluso de las instituciones que son pro vida, que no necesariamente son de la iglesia, algunos sí, otros no, pero hay un punto en común que es la defensa de la vida, pues tienen sobre el pedestal prácticamente a la legislación del Salvador debido al artículo 1, al artículo 1 de nuestra Constitución. Lo leo un tanto para que también lo tengamos presente. Dice así nuestra Constitución: El Salvador reconoce la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Más adelante dice este mismo artículo: asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Pero lo que nos incumbe en este tema es el centro, donde dice reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Así como está, garantiza sea la vida de la madre que del hijo. Y ante situaciones de complicación, ya lo decíamos, se ha aplicado el principio del doble efecto y se ha intentado salvar las dos vidas. En muchos casos se han salvado las dos. En otros casos, lastimosamente, se ha perdido una de las dos, o la de la madre o la del hijo. Pero aquí no ha habido una deliberación
No ha habido una selección previa, sino que se ha debido a la complicación misma de la intervención. Ahora, yo sí tengo que decirles y les invitaría a quienes están escuchando este programa que junto con la lectura de la Constitución, que es importante hacerlo, vayan y lean el anteproyecto de ley que se nos ha dicho y pues bueno, se va a tomar la palabra, que aceptan sugerencias, que aceptan propuestas técnicas. Entonces, les leo cómo está redactado actualmente el anteproyecto de reforma de este primer artículo. Dice así este anteproyecto. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. A este punto sigue igual. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano en general desde el instante de la concepción. Sigue igual, y esto es importante, y esto es un punto muy valioso, que reconoce la persona humana desde la concepción. Y se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido. Esta es una mejoría, digámoslo así, porque ya hace que se vea el que no ha nacido, es el no nacido, pero, aquí viene el pero, como de la gestante. Es un tanto ambiguo este lenguaje porque debería decir claramente la madre, porque al decir madre hace a su vez mirar el hijo, la madre y su hijo. Y además la cuestión de gestante en general, pues pensemos por ejemplo en países como en la India, donde se da paso al vientre de alquiler, pues la mujer que presta su vientre para el alquiler es considerada gestante, no madre, sino gestante porque en su interior está gestando una vida que después deberá entregarla a quien le ha contratado para gestar la vida en su interior. Por eso, lo correcto sería que en vez que diga gestante, que diga madre claramente, la madre y su hijo. Y luego más adelante dice también el anteproyecto, en caso, dice, de colisión de derechos, la ley establecerá lo pertinente. Según mi parecer, no es la ley la que debe dictaminar lo que corresponda, sino son los médicos que están allí atendiendo, son los que deben hacer cuanto es posible. Y ya lo decíamos, aplicar el principio del doble efecto. Entonces, ¿qué propuesta podríamos nosotros hacer como iglesia? Primero, tener el compromiso, como ya les decía, de ir y leer la Constitución, ir y leer la propuesta de anteproyecto y, según mi parecer, debería decir madre. Madre porque decir madre es un lenguaje común a todos los ciudadanos. Decir madre uno ya entiende pues que hay un hijo y ese hijo desde cuando está presente desde el momento de la concepción. A veces felicitamos a las mamás cuando da a luz. Qué bien, felicidades, ya eres madre. Pero en realidad se es madre desde el momento de la concepción porque allí ya está una vida gestándose en su interior. Entonces, madre. Y luego la otra parte, pues en caso de colisión de derechos, la ley establecerá lo pertinente, está de más porque si ya ha dicho que se reconoce como persona humana a todo ser humano, ambos están en igual nivel de derechos. Entonces, no es necesario esto segundo, sino que serán los médicos quienes tienen que hacer todo cuanto sea posible para salvar ambas vidas. Excelente, padre. Pues realmente muchísimas gracias por esa aclaración de cómo es la nueva redacción. Yo creo que sí hay que valorar que siga valorando la vida de la concepción, ¿verdad? Vemos muchas constituciones en diferentes países donde esto ya no es parte de, y creo que eso es muy importante. Padre, se nos está acabando el tiempo, tenemos 1 minuto y me gustaría que en 1 minuto de alguna forma nos pudiese decir en qué puede ayudar el ciudadano común en esta defensa de la vida. Sí, bueno, animarles a este ejercicio que ya les dije. Primero, ir a leer la Constitución. Segundo, leer el anteproyecto de ley y compararlo. Porque hay unas cosas que se deben cambiar, todo lo que es para el verdadero bien, pues, como es normal, pues está sujeto a cambio, pero las cuestiones que son ambiguas o que son peligrosas, claramente que no. Entonces, ¿cómo saber qué cosas cambiar y qué no?
pues yendo a leer, yendo a la fuente. El primer paso, sobre todo claramente es la oración, ponerlo todo en manos de Dios. Pero luego, Dios que nos dice que hay que orar, pero también que hay que trabajar, pues ese sería el otro trabajo, hacer mucha conciencia. Y luego dar a conocer nuestro parecer. Dar a conocer nuestro parecer, hacer grupos de reflexión, ver de qué manera se pueden generar insumos y decir, en esto estamos de acuerdo, pero en estos temas que son vertebrales, que son esenciales, decir que pues ese tipo de reformas que prácticamente están abriéndose al aborto, pues en eso no estamos para nada de acuerdo. Entonces, para mí ese sería como un gran reto, ir a leer, profundizar, analizar y de algún modo también hacer manifiesto nuestro desacuerdo en este tipo de reformas. Excelente, padre. Le agradecemos mucho su tiempo. Con seguridad le estaremos invitando pues para más programas acá en Ética y Vida, dado pues su experiencia y conocimiento del tema. Sin más, nos despedimos de ustedes. Agradecemos el tiempo que se han tomado para ver este programa y nos vemos pronto.